el día de hoy quiero hablar acerca del hecho de que los creyentes maduros emplean el estándar correcto para juzgar al éxito. Los creyentes maduros emplean el estándar correcto para juzgar el éxito. ¿Qué es lo que estamos hablando? Yo no sé si alguna vez usted ha tratado de hacer algo con medidas equivocadas. No funciona la cosa. Lo que resulta es un producto no deseado, ¿okay? Porque tomamos medidas equivocadas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A veces si uso una medida incorrecta, no va a ser lo que yo deseaba, porque la medida era incorrecta. Hablando acerca de esto, quiero decirle que Cristo Jesús y los principios de las Escrituras deben ser nuestra vara de medida. Si tú quieres medir tu crecimiento espiritual, si quieres ver qué tan maduro estás, no mires hacia tu hermano, no mires a las demás personas, no mires a los líderes, porque esta es la verdad y esta es una gran realidad. Todos y cada uno de nosotros estamos en diferentes niveles de madurez espiritual. Entonces, pueda que tú mires a alguien más y te quieras medir a esa persona, y pueda que estés o más maduro o un poco menos, pero todos vamos a estar a cierto nivel, ¿ok? Pero quiero que desde ya entendamos que es Cristo y los principios de las Escrituras a donde nosotros tenemos que venir para tomar como vara, como estándar de medida, ¿ok? Vaya conmigo directamente a las Escrituras, a 2 de Corintios capítulo 10 versículo 12. 2 de Corintios 10, 12 nos dice lo siguiente: no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno al otro o el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¿Qué dice? ¡Qué ignorantes! Es una ignorancia el medirme, o quizás ponerme yo mismo como un estándar de medida. Sean como yo. Wow, permíteme, cuidado. Pero tenemos esa tendencia, ¿sí o no? De compararnos con otras personas. No lo hagas, porque te vas a meter en problemas. La semana pasada, la próxima semana voy a estar hablando acerca de estas cosas. Pero quiero que lo entiendas, te vas a meter en problemas siempre que quieras medirte o compararte con otra persona. Como punto número 1, tienes que entender que somos instrumentos de Dios. Escuche, somos instrumentos de Dios. El estandarte correcto para medirme debe ser la Escritura, debe ser la palabra de Dios, debe ser Cristo Jesús. Y debo de entender que solamente soy ¿qué? Un instrumento. Me encanta esto porque un instrumento como un saxofón, un instrumento de viento, se mira bien bonito cuando usted lo limpia bien shineado, hasta brilla. Pero es solamente un instrumento, necesita alguien tomarlo en sus manos y empezar a soplar para poder sacarle música, sonido. De lo contrario, es solamente ¿qué? Un instrumento. Nosotros, usted y yo, somos instrumentos de Dios. Él tiene que tocar a través de nosotros. En 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 7, encontramos lo siguiente: cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Wow, detengámonos un segundo. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual
que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nos dice el apóstol: nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Mire la idea que tiene Pablo. Él entiende que únicamente es un instrumento. ¿Se acuerda? Le dije, no podemos pensar más, pero tampoco podemos pensar menos. Tenemos que estar bien centrados en quiénes somos y qué somos. Somos instrumentos de Dios, mediante los cuales, dice, ustedes creyeron la buena noticia. Quiero que lo vaya entendiendo, vaya comprendiendo. Somos instrumentos, no se crea más de un instrumento. Y cierto o no, como instrumento, el maestro usa en determinado momento el instrumento que él quiera. ¿Ha visto usted a una persona talentosa que sabe tocar guitarra, piano, saxofón, de todo le hace? Pero no toca todos al mismo tiempo, ¿sí o no? Se toma entonces un tiempo, un domingo toca la batería, otro domingo toca el piano, otro domingo toca el instrumento de viento. Y Dios nos va a usar como su instrumento a cada uno de nosotros de diferente forma, como a Él le plazca, como Él quiera. Seguimos leyendo. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Mire, usted tiene un trabajo que hacer. Y yo sé inmediatamente, ¿verdad? Pensamos nosotros en ministerios. No, pero Dios nos escogió a cada uno de nosotros para ser instrumentos de Él. ¿Para qué? Para comunicar el Evangelio a aquel que no lo ha escuchado todavía. ¿Cuál es el encargo? ¿Se acuerda cuál fue el encargo cuando Jesús asciende al cielo? ¿Qué les dijo a los discípulos? No se lo dijo solamente a los apóstoles, se los dijo a todos los discípulos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es el encargo que nos ha dejado Jesús a nosotros, de ir y predicar las Escrituras. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. ¿Qué dice? Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó. Pero fue Dios quien la hizo crecer. Me encanta. Mire, yo planto la semilla y tal vez yo no pueda ver que dé fruto, que brote la semilla, pero yo la planté. Alguien más viene por allá y le da o puede ver el crecimiento de esa semilla. Pero no importa quién la siembre o quién pueda ver el crecimiento de esa semilla, o el que la riegue, quien la cuide, quien le esté poniendo agüita y abono y todo lo demás. ¿Qué dice el versículo 7? En el 6, yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Al final del día, ni usted ni yo podemos hacer crecer la semilla. Y cuando hablamos de crecer la semilla, estamos hablando de hacer crecer la palabra de Dios que ha sido sembrada en el corazón de determinada persona. ¿Quién es el que da el crecimiento? Es Dios. Y nosotros nos usa solamente como instrumentos, a unos para plantar y otros para regar. No importa, el versículo 7, quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Me encanta. Porque de repente, ¿verdad?, empezamos a comparar. Pero nosotros aquí. Pero nosotros allá. ¿Y qué importa? Lo importante es que se esté plantando la semilla, es que se esté regando la semilla que se ha plantado y permitirle al Espíritu Santo de Dios que haga ¿qué? Crecer esa semilla. Me encanta. Número 2. ¿Está listo? Lo que cuenta para Dios es la fidelidad a su gracia. Lo que cuenta para Dios
es la fidelidad a su gracia. El día de hoy, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos acerca de, yo me congrego en tal iglesia, ¿cómo mide la gente el éxito de determinado ministerio? ¿Cuántas gentes tienes? ¿Acaso eso determina el éxito? Interesante. ¿Sabe por qué razón? Porque el mundo tiene un estándar de medida, pero no es el estándar de Dios. Quiero que lo entienda. Dios mira el éxito de otra forma, no como lo mira el mundo. ¿Por qué digo esto? Mire, si nosotros dijéramos, bueno, las mega churches, las mega iglesias el día de hoy son las iglesias más exitosas por los números, ¿será cierto? Jesús no tuvo iglesia, mas sin embargo Él vino a establecer la iglesia. Si vemos al Señor como por números, diríamos que entonces bajo el estándar del mundo no tuvo éxito. ¿Cómo miramos nosotros ahora este éxito? ¿Cómo nosotros podemos ver nuestra propia vida y decir, bueno, estoy siendo exitoso en cuanto a mi vida cristiana? ¿Cierto o no? Nosotros viene un vendedor de cualquier cosa a la casa, y si viene en chores y chancletas y con una sustenta, una camiseta así sin mangas, especialmente ahorita con el calorcito que estamos teniendo, y viene todo sudado, ¿le vas a creer tú lo que te va a vender? No. ¿Por qué? Porque ya estamos, ¿verdad?, autoprogramados a pensar, pero mira nomás con las garras que anda, ¿qué tipo de vendedor es este? Ahora viene uno con traje, corbata y sus zapatillos bien chañaditos. Cambia tu perspectiva, ¿sí o no? Porque ya lo miras tú como, este es un hombre de éxito. El producto ha de ser bueno. Pero estás juzgando de acuerdo al estándar del mundo, no de Dios. Lo que cuenta para Dios es la fidelidad a su gracia, nada más, nada menos. Siempre he dicho yo esto: nunca hagamos de la gracia de Dios una desgracia. Lucas 12:42 nos dice: y el Señor respondió: un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. ¿Escuchó eso? Un siervo, y déjeme barajearla un poco más despacio, porque hay gente que no le gusta, ¿verdad? Tal vez por eso nos gustan quizás de ciertas interpretaciones de la Biblia o ciertas traducciones, ¿verdad?, por las palabras que usan. Pero si tomamos esta palabra siervo, lo que siervo significa es un esclavo. Por eso Pablo siempre se presenta en sus cartas como Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Pablos, doulos, la palabra griega, es que Pablo, esclavo de Jesucristo. Mire, primero, somos esclavos, somos siervos del Señor, pero ¿somos qué? Somos un esclavo, ¿qué? Fiel y sensato. O sea, pensemos. Primero la fidelidad. ¿Por qué? ¿Por qué para Dios es importante? Es muy importante para Dios la fidelidad en todos los sentidos. Imagínese usted como matrimonio que le diga a su pareja: bueno, nos vamos a casar, pero desde ya te digo, te voy a ser infiel. ¿Cuántos de ustedes se casarían con esa persona? ¡Ninguno! ¿Cuánto nos ponemos a pensar nosotros que a Dios no le interesa esta cuestión de la fidelidad?
póngase a pensar por un segundo. A Dios le interesa, para lo que Él cuenta es la fidelidad. ¿No me lo cree? Al final de tu vida te vas a encontrar ante el gran trono de Dios. Y ahí es donde se va a apartar. ¿Recuerdas Mateo 7? Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, ¿dónde? Entra en el gozo de tu Señor. Pero va a venir otro. ¿Y qué le va a decir el Señor? Siervo infiel. ¿Qué dice? Nunca te conocí, apártate de mí. ¡Wow! ¿Por qué? Porque no fue fiel. Tenemos que pensar en esta cuestión de ¿le estamos siendo fieles nosotros a Dios? ¿Estamos siendo fieles a su palabra? Porque a veces, ¿verdad? Le damos más fidelidad a la determinada iglesia donde nos congregamos que a Dios. ¡Wow! Yo estoy hablando de tu fidelidad a Dios, no a mí, no a la denominación. Estoy hablando de tu fidelidad a Dios. Un siervo fiel y sensato, y nos describe, ¿cuál es el siervo fiel y sensato? Es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad. ¡Wow! ¿De qué? De dirigir, no de gobernar, no de mangonear, no de usar a su favor. ¿De qué? De dirigir a los demás siervos. Mire qué excelente. Yo soy un siervo y tú eres otro siervo. ¿Cuál es la única diferencia? En que tal vez unos tienen más responsabilidad que otros, pero en cuanto a esto se refiere, la responsabilidad de serle fiel a Dios, todos la tenemos igual. Le da la responsabilidad ¿de qué? De dirigir. ¿Sabe lo que es dirigir? Cuando la Biblia nos dice a nosotros, instruye al niño en su camino, en su carrera, instrúyelo. No dice oblígalo. Hello. Instruir es darle las herramientas necesarias que él va a necesitar. Si las va a usar es cosa de él, si no las va a usar es cosa de él. Pero yo lo voy a instruir, yo le voy a decir, le voy a dirigir. Este es el mejor camino. Y para mantenerte en este camino van a necesitar desarrollar estas disciplinas. Pero al final del día él decide qué es lo que va a hacer. ¿Sí o no? Para dirigir a los demás siervos y qué, y alimentarlos. Y podemos decir, espérate un segundo, pero yo no gano mucha plata para estar alimentando a medio mundo. No estamos hablando físicamente. Estamos hablando de qué? De alimentar espiritualmente. Pregunta, ¿qué tipo de alimento estamos nosotros recibiendo el día de hoy? El día de hoy usted puede encender el televisor y hay una cantidad de canales cristianos, entre comillas. Pero ¿qué clase de alimentos te están dando? Para dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Me pregunto yo, cuando nosotros andamos buscando o en nuestra búsqueda de Dios, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Tienen que tener y por favor no me malinterprete. Ya se lo digo. No me malinterprete. Pero, es que tienen que tener un grupo de alabanza que cuando empiecen a tocar, yo sienta la presencia de Dios. Bueno, eso es muy fácil, poder manipular tus sentimientos. Pero Dios no es un Dios de sentimientos, es un Dios de principios. Tienen que tener, y lo entiendo como padre de familia, ¿verdad? Tienen que tener un buen programa para niños. Lo entiendo. Pero tampoco se trata de eso. Se trata del alimento espiritual. Estás recibiendo el alimento correcto, adecuado, para crecer, para madurar, para
serle fiel a Dios en cuanto al encargo que Él te ha dado. Me encanta. Dice, me has oído, 2 Timoteo 2:2, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Me gusta. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. ¿Qué dice? Ahora enseña estas verdades a otras personas. Pero mire, no cualquier persona. ¿Otras personas qué? Dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Es que de eso se trata. Alguien me tomó a mí, no sé qué miró, sí sé que miró primero la responsabilidad que Dios había puesto sobre él, y entonces me tomó a mí y las transmitió hacia mí, con la idea de ¿qué? De que yo también ahora las tomara y las transfiriera a otro. Se llama ¿qué? Discipulado. Primero tenemos que ver que sean ¿qué es lo que estamos compartiendo? ¿Es la verdad? ¿Es la verdad de Dios la que estamos compartiendo? ¿O son ideas de gente? ¿Y a qué personas? Son las personas dignas de confianza. ¿Se puede confiar? Mire, yo no sé usted, pero yo a veces salgo de casa, echo llave, voy a mi auto, enciendo mi auto, y cuando pongo el retroceso, porque tengo que poner retroceso para salir de mi cochera, de mi garaje, y me acuerdo, eché llave. Y pongo otra vez, lo estaciono otra vez el carro y me regreso y voy a chequear, asegurarme de que sí eché llave. ¿Por qué? Porque a veces no confío ni en mí mismo. Escuche, ¿puede Dios confiar en nosotros su preciosa palabra? Que no la vamos a cambiar, que no la vamos a acomodar de cierta forma para que no ofende a fulano. ¿O somos dignos de confianza para darla tal como es? No decimos, ¿verdad? Es que esa iglesia no me gusta porque ese pastor garrotea mucho. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Sabe lo que estamos diciendo? Cuando decimos que garroteamos mucho o que tira muchas pedradas, es que anda buscando una iglesia donde se te alcahuetee, donde ya se quedó con una palabra así, ¿verdad? Está buscando una iglesia donde la gente esté de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Así de sencillo como es. Si algún hombre está escuchando o va a escuchar este mensaje, lo invito para el día 18, no porque yo voy a predicar, pero va a estar bueno porque voy a estar hablando precisamente de estas cosas. Cuando buscamos a Dios, ¿a qué Dios andamos buscando? ¿Qué tipo de evangelio es el que nosotros queremos? Personas dignas de confianza, que estén ¿qué? Que estén capacitadas. Cuando, mire, yo recuerdo primero, cuando me casé, no le diga a mi esposa, por ahí está, no le diga, pero yo no estaba capacitado. Y el que me diga a mí que estaba capacitado, me miente, porque después terminan divorciándose. Y si estaba capacitado, ¿por qué se divorció? Yo no estaba capacitado, lo acepto. Y cuando nace nuestro niño, menos, tampoco estaba capacitado para eso. ¿Qué quiere decir esto entonces de que estén capacitados? Es que han sido entrenados, es que se han preparado. Hello. Dignas de confianza, que estén preparadas, ¿para qué? Para transmitirlas a otros. Podemos, mire, ¿se acuerda de ese jueguito que tenemos del teléfono? Ese juego que estamos como unos 10 personas así, un círculo, ¿verdad?
Y yo vengo, agarro al que esté a mi derecha y le digo un secreto. Y este viene y se lo pasa al otro. Y este otro se lo pasa al otro. Y cuando ya llegamos a la 10ª persona, ya cambió completamente el mensaje. Ya lo que yo dije se perdió. Y así sucede. De repente el mensaje que escuchamos nosotros lo vamos cambiando, lo vamos modificando, le vamos, dicen los gabachos, tweaking it. El mensaje de Dios no necesita ser tweaked. No necesitas ajustarlo, acomodarlo, hay que modernizarlo. No. El mensaje de Dios es la verdad. Otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Yo quiero decirle, Dios está muy interesado en mi fidelidad, porque para Él cuenta la fidelidad en cómo transmito el mensaje que yo he recibido. Y aquí le va, pueda que haya personas que no vayan a recibir ese mensaje. El día miércoles estuvimos estudiando acerca de la parábola del sembrador, ¿verdad? La semilla. Y pudimos ver que hay diferentes tipos de terrenos, que es el corazón de la gente. Entonces, yo no determino qué tipo de terreno es en el cual estoy sembrando, eso lo determinas tú. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2 nos dice: así que a Apolos, ¿estamos bien ahí o? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Primera de Corintios 4, 1, 2 nos dice: así que a Apolos y a mí, considérennos como ¿qué? Como simples siervos de Cristo. ¿Qué decimos nosotros hoy día? No, espérate. Llámame el siervo de Dios. El reverendo. No, llámame un simple siervo de Dios. Wow. Así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. A mí eso se me encargó, explicar ¿qué? Los misterios de Dios. Pero para poder explicar los misterios de Dios, tengo que primero entender los misterios de Dios. Y para eso tengo que ¿qué? Tengo que meter mi nariz en la palabra de Dios. Muchos de nosotros, ¿verdad? Somos muy relevantes en cuanto a lo que está pasando alrededor del mundo. Sabemos más de otras cosas que de la palabra de Dios. A quienes se nos encargó la tarea de explicar. Cuando alguien te cuestiona, ¿puedes explicar el porqué de tu fe? Ahora bien, versículo 2, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador, ¿qué dice? Debe ser fiel. Si no es fiel, entonces que no esté ahí de administrador. Porque no hay nada peor que un administrador infiel. ¡Wow! ¿Se da cuenta por qué le digo al final, buen siervo? No dice, buen siervo, imitaste a otro. No. Buen siervo, ¿qué? Fiel. Para Dios cuenta la fidelidad. Número 3. Todo lo que tenemos es producto de la gracia de Dios. Escuche, todo lo que tenemos es producto de la gracia de Dios. Nunca te creas de que porque eres muy bueno para hacer estas cosas, es que, yo he hecho esto. ¿Has escuchado personas que dicen, mira, lo que yo he hecho? No, si lo hiciste fue por la pura gracia de Dios.
No fue por ninguna otra cosa más. Todo lo que tenemos. ¿Tienes un buen matrimonio? La gracia de Dios. ¿Tienes un buen trabajo? La gracia de Dios. Les digo, lo que tengas es la pura gracia de Dios. Quien dice, como dice la palabra, quien hace nacer el sol todos los días. ¿Para quiénes? Para los buenos, los justos y los injustos. Es la pura gracia de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, nos dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. Mire, primero, es un privilegio. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Es que yo soy muy bueno. Para nada. No te creas más de lo que eres. ¿Y qué somos? Pablo dice: somos siervos inútiles, porque lo que debíamos hacer o lo que teníamos que hacer es lo único que hacemos. Mire, y yo sé, alguien va a escuchar este mensaje y lo va a torcer. Ay, no, eso es qué feo, porque estamos acostumbrados, queremos que alguien nos sobe la espalda. No, ese es el mensaje bíblico. Esto es lo que dice la Biblia. Les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. ¿Sean qué? Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Es que tengo que hacer una evaluación. ¿Cuántos años tienes de creyente, de ser un convertido? ¿Y todavía sigues haciendo las decisiones como hacías antes de venir a Cristo? Estás mal. Te has estancado, no estás creciendo, no estás madurando. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según ¿qué? Mire cómo debemos hacerlo. Según la medida de fe que Dios les haya dado. Pero tengo que examinarme. Y tengo que ver si estoy... Le digo, ahora con la nieta, ya va para 9 meses. Y cada vez vamos viendo cosas que hace, que nos hace ver a nosotros que todo va bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues ahora ya gatea. Ahora cuando se ponen en el playpen, ya quiere pararse para ver qué onda. Está bien, porque se está desarrollando saludablemente. Lo triste sería que todavía no se moviera nada, estuviera solamente acostadita. Entonces hay un problema. No está creciendo. Y espiritualmente nosotros tenemos que evaluarnos. ¿Cómo estoy? Ya tengo 30 años en el Evangelio y todavía gateo. Hay un problema. Ya debería estar caminando. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Pues soy el más... Mire cómo se mira Pablo a sí mismo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. Y escuchen lo que le voy a decir. Aquellos de la fe no les gusta esto. No confieses esas cosas. Pablo. Es el apóstol Pablo el que está diciendo esto. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué, Pablo? ¿Cómo que te consideras a ti mismo? ¿Por qué estás hablando así? Yo creo que ahora muchos del día de hoy reprenderían a Pablo por estar hablando así de esa manera. Mas ¿cuántos saben que es Pablo quien nos reprende a nosotros? ¿Qué dice? De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, aquí viene el sin embargo, ¿qué dice? Lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor, o sea, su gracia, derramó su favor especial sobre mí. Y nos dice, y no sin resultados.
¿Qué es lo que está diciendo? La gracia de Dios ha sido derramada sobre ti. Bueno, ¿hay resultados o no hay resultados? ¿Hay cambios o no hay cambios? Si no hay cambios, fue sin resultado. Pero si hay cambios, entonces hay resultados. ¿Qué dice Pablo? Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Mire qué tremendo. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo. Me encanta. Es que de repente nos gusta medirnos con otras personas y yo hago más, yo soy más fiel. Cálmate. ¿Qué dice? Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Wow. Puede ver la humildad, la sencillez, pero al mismo tiempo la autoridad que tiene Pablo. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Me encanta. Asegurémonos que estamos predicando el mismo mensaje. No lo cambiemos. No lo cambiemos. Yo quiero decirle, cuando yo cambio el mensaje de Dios, dejo de serle fiel a su palabra, a Él. Por lo tanto, no puedo cambiarlo. No debo cambiarlo. No, pero es que entonces me van a ver mal. Que me miren mal. Pero no lo voy a cambiar. Número 4. Jesucristo es nuestro estándar y nuestra meta. ¿Escuchó? Él es nuestro estándar y Él es nuestra meta, no los hombres. A veces le da ahí. Alguien me dijo una vez a mí: predicas igualito que tu pastor. Y no sé si lo dijo en buena onda o en mala onda. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Pero qué excelente que alguien pueda decir: oye, me parece que estás viviendo de cierta forma como... ¿Quién fue el que vivió así? Jesús. Wow, eso sí me encantaría. Pero no que me comparen con otro hombre. Hello. Es nuestro estándar, nuestro Señor Jesús. Él es el estándar de medida. Él es nuestra meta, no los hombres. 1 Corintios 11:1. ¿Qué dice? Y ustedes deberían imitarme a mí. Pablo hablando. Mire, aquel que nos acaba de decir, ¿verdad?, que no es digno de ser llamado apóstol y toda la onda. ¿Qué dice? Y ustedes deberían imitarme a mí. Pastor, pero que no nos acaba de decir que no nos estemos comparando con otros hombres. Sí, pero mire qué es lo que dice después. ¿Qué dice? Así como yo imito a Cristo. Es que podemos decir, imítenme a mí, cuando yo estoy seguro que yo estoy imitando a Jesús. Pero si no, ni lo digas. El estándar es Jesús. ¿A quién tengo que ver entonces para... es que yo soy más? Tengo que ver a Cristo. Y aquí está la noticia del día. Cuando yo miro a Cristo y me comparo a Cristo, siempre voy a quedar bien chaparrito. Me falta todavía mucho que crecer. ¿Hello? No he llegado. El mismo apóstol Pablo nos dice, no que ya lo haya alcanzado ya, pero prosigo hacia la meta. Hello. Todavía nos falta mucho que crecer. Todavía hay mucho que madurar. Hay que seguir adelante, pero hay que entender que tengo que serle fiel a Él. Nos dice Efesios 4:11 al 13. Efesios 4:11 al 13. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Estos son dones que Dios dio a la iglesia. ¿Qué dice? Los apóstoles.
Y miren, no nos vamos a meter en problemas porque ya sé, ¿verdad? Ya me lo preguntaron también varias veces. Todavía existen apóstoles. Hay mucha gente que le gusta llamarse el apóstol. Y muchas veces es un título que no lo entendemos. Un apóstol era uno que andaba plantando iglesia. Muchos de los de hoy día se llaman apóstoles y no han plantado pero ni un árbol. Escuche. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad. Me encanta. Porque verá que a veces tomamos de esto como no, es una responsabilidad. ¿Qué dice? Ellos tienen la responsabilidad ¿de qué? De preparar. Me encanta. Aquí está, estamos preparando. Al final del día, ¿sabe qué? Yo me voy a morir. A alguien más tengo que darle la batuta para que siga con esto. Y para eso tengo que, ¿qué? Tengo que prepararlo. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. ¿Estoy edificando la iglesia? Por aquí le va. No soy albañil ni nada por el estilo, pero cuando se trata de edificar, tengo que primeramente estar seguro de que el fundamento es bueno. Porque si el fundamento está malo, todo lo que yo edifique del fundamento para arriba no va a servir. Tarde o temprano se va a venir abajo. ¡Wow! Por lo tanto, para poder edificar a la iglesia, tengo que asegurarme que le estoy siendo fiel a Dios y a su palabra. Porque si no, eso no sirve. Es decir, ¿qué? El cuerpo de Cristo. Versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. ¿Sí o no? Ahora estamos divididos en cuanto a la fe. Es que nosotros creemos que esto, nosotros creemos que lo otro. Yo creo lo que la Biblia dice. Yo creo lo que la Biblia dice. Lo que tú creas y lo sacaste de donde lo sacaste no me interesa. Lo dice la Escritura, lo creo. Mire, por eso usted muy raras veces me va a oír hablar a mí acerca de la denominación. Yo le voy a predicar el Evangelio de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. ¿Y qué? Y conocimiento, me encanta. Y conocimiento del Hijo de Dios. ¿Que qué? Que seamos maduros en el Señor. ¿Estará Dios interesado en mi madurez espiritual? Sí. Hay quienes ya se pasaron de maduros. ¿Ha visto usted una fruta que ya se pasó de madura? No sirve para nada, hay que tirarla. Hay quienes ya se creen demasiado maduros, ya no. No, le dije, todavía tenemos mucho que crecer, hay mucho que madurar. En el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Nos falta todavía mucho. Nos falta todavía mucho para que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Lo dejo con este último pasaje. En 1 Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 3. Así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo. Ahora entienda, cuando estamos hablando de simples siervos de Cristo, no estamos menospreciando de ninguna forma, pero entendemos que en realidad solamente somos ¿qué? Simples siervos de Cristo. Que Dios puede usarte el día de hoy
y decidir no usarte el día de mañana porque dejaste de serle fiel. ¿Está conmigo? ¿Qué dice? A quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Pero el versículo 13 es el que me encanta. ¿Qué dice? En cuanto a mí, mire Pablo, el Pablito, en cuanto a mí, me importa muy poco. Wow. Me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Pablo le escribió esta carta a los corintios porque algunos corintios dijeron: oh, es que este Pablo es muy fuerte, muy rudo para hablar en sus cartas, pero cuando ya está cara a cara, ahí es otra persona. Dice, no. El mismo Pablo que escribe es el mismo Pablo que cara a cara, ¿de qué habla? De una fidelidad que no cambia. Dios dice esto, esto es. Ay, no, pero es que la sociedad se va. No me importa la sociedad. Ah, no, pero te van a calificar como... No me importa cómo me califiques. ¿Sabe quién me interesa cómo me califique? Es Él. Él es el que me mandó a hacer esto. La calificación de Él es la importante. En tu vida como creyente, no te preocupes. Ay, es que el pastor... Yo no soy quien te va a calificar. Es Dios quien te va a calificar a ti. He dicho... Siempre tengo una audiencia de uno, es Él, no la audiencia aquí. Mi versículo favorito: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Escuchó? Que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo que venir delante de Dios y decirle: Señor, te estoy siendo fiel. Estoy haciendo lo que me has mandado a hacer. O de repente por la presión cambio. He dejado de crecer, he dejado de madurar. Que Dios me ayude. Que Dios nos ayude a siempre reconocer estos 4 puntos. 1, soy solamente un instrumento de Dios. 2, a Dios le interesa mi fidelidad a su gracia. Número 3, todo lo que tenemos es producto de su gracia. No porque yo sea más inteligente que nadie. Es únicamente el producto de su gracia. Número 4, si voy a medirme, si voy a compararme con alguien, debo hacerlo con Él. Y entonces, únicamente entonces, es que puedo darme cuenta que todavía me falta mucho, que tengo que seguir creciendo, que tengo que seguir madurando, que tengo que seguir cambiando mis actitudes. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar.